Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos hemos desplazado a la ciudad de Tacna y estamos en la compañía de nuestro siempre buen amigo Fernando Bendezú, alatrista. Él es estudioso del tema OVNI, ha tenido experiencias, ¿no es cierto? Ha tenido muy buenas experiencias al respecto del tema y vamos a preguntarle su parecer al respecto de muchas cosas que nos han venido ocurriendo y con respecto a lo que ha sucedido en este viaje a esta bella ciudad. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal, Rafael? Mucho gusto y nuevamente estar contento acá contigo. Una entrevista más, un comentario más respecto al tema. Sí, por supuesto, Fernando. Bueno, y ya eres pues muy conocido aquí con nosotros en el canal también. Y hay mucha gente que te está persiguiéndote para hacerte entrevistas. Y tengo un amigo mexicano que dice que quiere conversar contigo. Ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad. Bueno, Fer, al respecto del video que hemos tenido oportunidad de estrenar, de mostrar, o lo están viendo tal vez ahora, de un avistamiento que ha ocurrido en Tacna el 26-27 de febrero de este año. Hacen oportunidad de verlo. ¿Qué te parece? Bueno, muy interesante el avistamiento y de hecho marca la idea de que estaba encima de la ciudad este objeto, mucho más cerca de lo que generalmente nos podríamos haber imaginado. Y como te decía antes de la entrevista, todo eso es una suerte pues de sincronicidad, ¿no es cierto? Estas cosas no ocurren casualmente, la casualidad no existe, lo que sí existe es una casualidad provocada, en todo caso, y que estas personas que han tenido posibilidad de filmar, pues definitivamente va a quedar eso registrado no solamente en su cámara, sino también en su mente y quizá en su conciencia el resto de su vida, modificando, que eso es uno de los misterios y eso es una de las cosas que han venido sucediendo a raíz de los avistamientos, de que más allá del avistamiento, más allá de la luz, del fenómeno mismo, existe un efecto secundario o quizás digamos principal en la conciencia del ser humano, del individuo, que se modifica sustancialmente y que la persona no vuelve a ser la misma de antes. Claro, bueno, yendo por partes, muy interesante lo que has dicho, pero yendo por partes, vemos que hay un momento en el cual, siendo puntuales, él dice que ve 2, 3 luces, va esto cambiando, de pronto ve que las luces giraban, era una luz que giraba, y de pronto en el momento del video, la luz como que se pone estática y le manda unos flashes muy potentes que incluso él dice alumbraban hasta dentro del balcón, dentro de la casa donde él estaba mirando. Ahora, tú me decías que esto puede ser que estaba algo muy cercano, estaba muy cerca de él esta situación. Claro, la impresión que tengo es de que el objeto estaba muy cercano. Ahora, respecto a las luces, te comenté alguna vez que tuvimos la posibilidad de vivenciar una experiencia en la cual veíamos la luz y muchas veces el ser humano piensa que la luz es el objeto. Entonces veíamos solamente la luz en el cielo y es ahí donde súbitamente aparece un objeto en el mismo lugar y demostrando de que la luz que veíamos era solamente, por decirlo así, un foco de la nave, del artefacto, ¿no? Pero el artefacto era mucho más grande y obviamente estaba pues invisible al ojo humano y solamente teníamos acceso a esa luz que se veía. En este caso, haciendo una comparación con este caso, Rafa, las posibilidades también podrían darse de que el objeto era mucho más grande y que solamente estaba viendo la persona solamente la luz. Por eso la cercanía de eso, ¿no? Por eso la intensidad que se ve realmente, para mí estaba muy cerca y que solamente era un foco del objeto mismo, pero que el objeto era mucho más grande, pero eso sí no está visible. Claro. Ahora, él dice que estaban por la avenida, hemos filmado la avenida Billinghurst, y ahí está Casandina, justamente este hotel grande, ¿no? Entonces, él decía que estaba un poquito más atrás de Casandina. Entonces, esto no llega a ser tampoco los cerros, ¿no? Pero, ¿qué cerros están ahí atrás? ¿Es el Intiorco? Es el cerro Intiorco, pero eso está a mucha más distancia. O sea, el objeto se ve que está prácticamente, para mi parecer, está encima de la ciudad. O sea, de la plaza un poquito más allá. Claro. O sea, en la urbe prácticamente, allá adentro. O sea, y si podría ser muy grande. O sea, ¿tú tienes testimonios de que por estas zonas, o sea, los ovnis ya, o sea, están sobre la misma ciudad? ¿Hay referencias a casos parecidos aquí en Tacna? Sí, ha habido muchísimos testimonios. Ha habido una vez, inclusive yo recuerdo que en los años 80 veíamos
escuchábamos radios chilenas de música y la radio se cortó a media transmisión y dijeron: en estos momentos hay un ovni encima de la ciudad de Arica a muy baja altura, yéndose de dirección a Tacna. Y nosotros estábamos justamente escuchando eso en una radio acá en la misma Plaza de Armas, y en la misma Plaza de Armas mucha gente pudo ver el objeto pasar encima de la Plaza de Armas, ¿no? Han habido muchos casos, ¿no? De hecho, toda esta zona pues se sabe que es zona altamente transitada. No en vano el año 94 se dio el eclipse de sol total aquí en Tacna. Vinieron científicos de la NASA y una semana después de haber filmado el eclipse, me parece en el Hotel El Portal o los Portales de Arequipa, el de Relaciones Públicas de la NASA dio una conferencia de prensa y dijo que las filmaciones y el eclipse se había filmado todo excelentemente bien, pero que les había llamado poderosamente la atención algo. ¿Cuál era ese algo? Que en Tacna y en las partes altas de Tacna habían grandes cantidades de energía. Los periodistas dijeron: ¿y qué significa eso? Significa que en el argot científico es una zona caliente, o sea, donde es común el fenómeno OVNI. Al día siguiente el diario El Ojo, me parece que salió en primera plana diciendo: científicos de la NASA aseguran que partes altas de Tacna es un ovni puerto. Entonces ya no lo dicen solamente testimonios, testigos del fenómeno ovni, sino también científicos. Lo que pasa que eso, Rafito, tú sabes, muy poco se difunde ese tipo de comentarios, sobre todo a nivel científico, ¿no? Claro. Y a ver, eso por un lado. Ahora, digamos el lado psicológico con el que ha quedado esta persona que me contaba off the records, que no quiso que lo filme. Es un joven estudiante de medicina, bastante, no digo introvertido, pero sí se le ve muy inteligente, un poco callado también, pero muy inteligente, pero quedó con esta suerte de, no digo trauma tampoco, pero sí con temor, mucho temor. Tomó el taxi, dice, con mucho miedo. Esa noche como que estuvo un poco inquieto y me cuenta que antes y durante y después del avistamiento siempre tiene problemas al momento de dormir, como que él se acuesta y no agarra el sueño rápido, su mente viaja y vuela mucho y está así. ¿Hay algunas secuelas con respecto a veces a algunos avistamientos así tan fuertes? Bueno, lo que demuestra pues la misma casuística, ¿no? Y por experiencia propia, Rafa, la experiencia de contacto es una experiencia traumática para el ser humano. Entonces, definitivamente hay cambios psicológicos, emocionales en el individuo. En el caso nuestro, en algún momento cuando nos tocó vivir la experiencia de contacto, ese trauma, por así decirlo, por así llamarlo, pues fue una especie de trauma benigno por el cual los efectos fueron positivos, pero definitivamente el temor a lo desconocido y ante una fuerza también que en ese instante, aunque no conscientemente, pero sí inconscientemente puedes percibir que es una inteligencia muy superior, es una inteligencia mucho más grande de la que estamos acostumbrados a conocer, evidentemente puede dar temor. Y definitivamente eso te acompaña, pero a esta persona decirle pues que no es la única ni será la última, existen miles de personas que están viviendo ese tipo de experiencias, y solamente decirles a esas personas que el fenómeno OVNI se debe tomar en cuenta desde lo más naturalmente posible. O sea que el fenómeno OVNI es algo natural como la vida cotidiana, o sea, no nos debería sorprender. Hay estudios psicológicos y científicos en donde llegan a vislumbrar, Rafael, de que el colapso de la educación, ¿cuál es la evidencia de que la educación ha fracasado en el mundo entero? La evidencia, dicen, es de que al ser humano todavía le sigue sorprendiendo el fenómeno OVNI. Cuando de repente, si se hubiera llevado una verdadera educación, una correcta educación en el buen sentido de la palabra, estimulando la manifestación de la conciencia del ser humano, la inteligencia propiamente dicha, entonces el fenómeno OVNI no debería sorprendernos, mucho menos debería darnos miedo, porque deberíamos nosotros haber entendido ya de forma natural y espontánea de que no estamos solos en el universo, y que en el universo hay mucha vida, hay mucho movimiento, ¿no? Claro que sí. Ahora, con respecto al mismo momento en el cual el objeto, como él siente que lo ilumina y que se ilumina toda la sala, él dice: me sentí observado en un momento, y es donde yo bajo el celular y siento que me están viendo. O sea, ¿tú crees que esa posibilidad, que ellos no han estado tan cerca tampoco, pero tampoco tan lejos, lo han podido detectar dentro de lo que ellos, no sé, vamos a poner que por algún motivo decidieron estar en Tacna
casa, ¿lo vieron al chico y por eso le mandaron ese fogonazo que lo iluminó en toda la casa? Bueno, por experiencia propia, Rafa, y las investigaciones y los muchísimos casos que muchas veces han salido a la luz, mucha gente ha tenido esa impresión. Hemos tenido esa impresión. Y más que una impresión, es casi una certeza de que definitivamente son personas, digamos, pues, no humanas, aunque habría una contradicción, es una inteligencia no humana, muy superior a la que nosotros estamos habituados aquí, con una tecnología muy superior a la que estamos acostumbrados aquí. Por ende, por lógica, creo que estaría la posibilidad fehaciente de que estas entidades, estos seres o estas personas poseen pues las facultades como para tener acceso a un espectro mucho más amplio y mucho mayor del que nosotros podríamos entender. De hecho, hoy en día la mecánica cuántica y la misma psicología transpersonal están llegando a las conclusiones de que la mente del ser humano es prácticamente ilimitada. Tenemos un potencial gigantesco psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, ni qué decir, digamos, a nivel del alma, de la parte espiritual o de la conciencia. Entonces, si eso estamos descubriendo ahora, ¿por qué no considerar de que estas personas lo han descubierto eso hace mucho tiempo antes, y que no solamente lo han descubierto, sino que lo utilizan y es parte de su vida, ¿no? Y de su investigación también, de sus visitas y de todo? Por eso que ellos controlan prácticamente el tiempo, controlan el espacio, controlan la mente del ser humano, controlan muchos aspectos. O sea, puede ser que lo detectaron, entonces, porque como que estaban ahí, de pronto él sintió que tenía que filmarlo, y nunca hace eso él, ¿no? Entonces, en un momento que le coqueteara, ¿no? Como que ya sabemos que nos estás filmando, y hay esa suerte de testimonios de gente que prende el celular o agarra la cámara y es donde empiezan a hacer cosas. Ahora, él mismo me decía, ¿no? Que la grabación fue de 1 hora, ¿no? Él me ha pasado los últimos minutos, que es donde se ve más. Pero bueno, en fin. Ahora, otra pregunta con respecto a esto. Tú me hablabas de que hay personas que son como que testigos que reciben una experiencia y hay otras personas dentro del mismo contacto que simplemente son nada más testigos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque él estuvo con algunas otras personas ese día, pero el que más lo ha marcado la experiencia ha sido a él, y mientras que las otras personas como que no le han dado tanta importancia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en todos estos años de investigación, en algún momento pude comprender el hecho de que dentro de la experiencia de contacto se divide en 2 partes. Una experiencia de fondo y una experiencia de forma, por decirlo así. Entonces, dentro de lo que es la forma, o el fondo, mejor dicho, son aquellas personas que coparticipan de una experiencia cósmica. O sea, son copartícipes de una experiencia en la cual están interactuando en esos momentos con una inteligencia no humana. Todo esto movido, quizá digamos nacido, no podría precisar con palabras, de la misma conciencia. Y por ende, hay un grupo mayor quizás que ya no forman parte de esa experiencia, sino son simplemente una especie de testigos de un fenómeno o de una experiencia, pero no son partícipes de esa experiencia. Entonces, las investigaciones han mostrado, y el tiempo ha venido demostrando, de que estas personas que han sido copartícipes de esta experiencia cósmica, de alguna u otra manera, se ha modificado su conciencia sustancialmente, o sea, no vuelven a ser las mismas de antes. Son más reflexivas, más profundas, son más intuitivas, y en muchos casos desarrollan inclusive facultades extrasensoriales que antes no lo tenían. Y la gran mayoría quizá de repente simplemente son testigos del fenómeno, pero su vida sigue normal y sin ningún tipo de variante en este tipo de situaciones. Serían como que 2 categorías, ¿no? Simplemente el testigo y el testigo, un testigo, digamos, que ha estado en la experiencia, pero bueno, ahí queda, y un testigo que sí se transforma, su vida lo toca.
Efectivamente. Hay alguien, por eso en las experiencias colectivas, cuando se han dado, hay testimonios de experiencias colectivas, no todos sufren el mismo efecto de la experiencia. Hay gente obviamente que es tocada mucho más profundamente en los filamentos más profundos de su conciencia, que eso es lo que verdaderamente genera el cambio en la persona, para una interiorización, para una, digamos, imparcialidad también en la vida, porque déjame decirte que uno de los errores que cometemos en la vida cotidiana es la parcialización, ¿no? Y hay una desinformación gigantesca con respecto al fenómeno OVNI. Por un lado, esa desinformación está de que son mala gente, los extraterrestres, y son malos, que nos vienen a conquistar, nos vienen a hacer daño, pero también existe la otra desinformación, que es la que son buena gente y que nos vienen a ayudar. El fanatismo para ambas partes, ¿no? Efectivamente. Entonces, si lo consideramos así y si lo vemos objetivamente y panorámicamente, en ambas circunstancias quedamos nosotros en posición adelantada. Porque entonces, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para que nos ayuden o para que nos ataquen? Claro, pues somos borregos nomás. Efectivamente, cuando de repente lo que tenemos que hacer el ser humano, o el mensaje quizás que hay intrínseco en el contacto extraterrestre, es de que el ser humano saque a la luz su verdadera conciencia y esté más allá del bien y del mal, más allá inclusive de esta ayuda y más allá de este ataque. Mira, claro, porque bueno, a veces me ha pasado que he comentado por ahí algunos grupos de contacto, etcétera, ¿no? El otro día grabé un ovni, ¿no? Estuve con, no digamos, ¿no? Porque también vi contigo algunos ovnis, pues estuve tal parte y grabé algo. Pero puede ser que sí has grabado, ya, te creo que has grabado, pero de repente has grabado los malos, pues, porque te has contactado con los malos. Pucha, pero... bueno. Y como que me bajaron mi experiencia, ¿no? O sea, siempre si es dentro de los grupos, son buenos, pero si el contacto es fuera de los grupos, son malos, cuidado, ¿no? Pueden ser reptilianos, quieren tu alma. Entonces, los dos lados son fanáticos, pues. Claro, y en gran parte, lamentablemente, comentarios así son parte justamente de simples testigos, ¿no? Simples cazadores de ovnis y que yo muchas veces lo digo así, irónicamente, mucha gente que se expresa de esa manera, lo más cercano al contacto que han vivido es haber visto la película E.T. Tanto así, ¿no? Porque la gente que ha vivido realmente experiencias de contacto son experiencias traumáticas que modifican, como te digo, sustancialmente la conciencia del individuo y entiendes la vida desde otro punto de vista, ves la vida desde otro punto de vista y más allá del bien y del mal, o sea, llegas a entender también de que no existe bien y mal, no es importante que exista, lo que es importante es que nosotros estamos aquí y que el ser humano tiene que sacar esa luz, tiene que sacar esa verdad dentro de sí misma, por sí misma y de forma individual. Bueno, se puede ver eso un poco, lo comentábamos aquí, en la misma política, ¿no? Que un partido comunista o socialista o un partido capitalista llegan al poder y hacen lo mismo, porque están dentro de una estructura de poder, ¿no? Y a veces por ahí no va, ¿no? La solución la tiene que dar las propias personas trabajando día a día, ¿no? Fuera de los partidos tú tienes que ir a hacer tu comida, tu taxi o lo que hagas, tus estudios lo haces tú, ¿no? Por la política, ¿no? Pero estos dos grupos como que te marcan más o menos cómo es, ¿no? Estas dos fuerzas. Es un camino personal, es un camino individual, efectivamente, y basado en tu propio esfuerzo. El contacto extraterrestre, el fenómeno OVNI, tiene vida propia, no obedece a dogmas, creencias, prácticas, instrucciones, conocimiento, información, no. El fenómeno OVNI tiene vida propia y tiene que ver y está involucrado con la propia conciencia de la humanidad, no de fulano, mengano, sutano, sino de la humanidad, que quizá por eso es tan difícil poderlo comprender, analizar, y por eso que nuestra ciencia no puede todavía, o nuestros académicos no pueden todavía entender eso. ¿Por qué? Porque el fenómeno OVNI no se entiende con la intelectualidad, se entiende con el corazón, se entiende con la propia conciencia. Bueno, por eso te hemos buscado, para que nos des también una valoración de lo que podría estar pasando ahora. Bueno, dentro de lo que, para cerrar con este tema, esta aparición de este ovni, ¿tú dirías que corresponde a un plan de contacto, de acercamiento de los extraterrestres con Tacna, con el Perú? Porque mira, ese mismo día ocurrió un avistamiento en el Jorge Chávez, ¿no? Es la misma hora. Me extraña, ¿no? Que algunas personas que han estado dentro de los vuelos han recibido mensajes de que iba a haber un terremoto, han
visto que eran ovnis, hay videos, ya se probó que eran ovnis de los de Lima, y que el mismo día en Tacna aparezca también una nave, bueno, por lo último de pronto no se enteró mucha gente, pero el chico sí logró filmarlo, o sea, ese mismo día que aparezcan en diferentes partes del Perú me parece un poco mucha coincidencia. No sé cómo podrías valorar esto dentro de tu experiencia. No, yo creo que algún plan está demostrado de que nada es casual, nada está al azar y que todo obedece a un proyecto, a un plan, obviamente manejado por una inteligencia no humana. Entonces, por ejemplo, tú has venido, me has buscado y me has contactado. Sí, yo te contacto. Claro, ¿no es cierto? Si fueras de otro mundo, sería una experiencia cósmica de contacto. Pero ¿por qué no entender y por qué no considerar también de que existen realmente personas de otros mundos, de otras dimensiones, de otros universos, que vienen aquí y contactan a la gente de múltiples maneras? Que no es contactar, vuelvo a decir, no es contactar a fulano, mengano y sutano. Me parece que ellos, o por la experiencia propia, o mi entender, lo que ellos contactan es a la especie humana. Obviamente encuentran pilares, encuentran puntos neurálgicos por aquí, por así decirlo, y obviamente eso no hace elegidas a las personas, no las hace especiales, simplemente son situaciones que se dan y que la humanidad en su conjunto deberíamos empezar ya es tiempo de que consideremos eso como parte de la vida, porque eso no es un fenómeno que ha sucedido en el 2019. Si vemos la historia desde los albores de la humanidad, han venido sucediendo este tipo de eventos. Claro. Hablando del contactismo, precisamente que yo te contacté, es que el día de hoy, bueno, venía para aquí para la entrevista y justo estaba pasando, veo un cartel que decía este 26 de tal, y me acordé, ¿no? Saqué mi llave del hotel y decía el número 206. Yo quería venir el 26 también y empecé a ver unas cosas que me hicieron recordar aquel viaje y me acordé de ese número 26, ¿no? Ay, me acordé de Fernando, es tu número. Bueno, para los que no te conocen, ¿por qué es tu número así de la suerte? Tu número favorito. No es mi número favorito. Lo que pasa es que el 26 de noviembre del año 94, movido justamente por una suerte de varios sueños, y dentro de esos sueños me invitaron al desierto de Chucchuco, es donde fuimos 4 personas y tuvimos la posibilidad de vivenciar una experiencia de contacto que cambiaría obviamente la vida de nosotros. Personalmente mi vida cambió sustancialmente 360 grados, nunca más volví a ser el mismo, y que de una u otra manera, pues en estos más de 20 años he venido de alguna manera compartiendo este tipo de experiencias, pero también he venido entendiendo de que son muchísimas las personas, muchísima gente la que está viviendo estas experiencias, que solamente la única diferencia es que no salen a la luz, lo quieren tener en reserva, y que eso es hasta cierto punto comprensible y perfectamente lógico, ¿no? 26, hay una carga energética en ese número, ¿no? Claro, ahora después ya dentro de toda la mística que se dio, pues después con los años me fui a enterar de que el 26 de noviembre del 94 sumado a todos los dígitos habían sido 33, y que el 26 de noviembre en el calendario gregoriano había sido el día considerado el día número 330 también, ¿no? O sea, hay unas claves numéricas ahí, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, en el monte Hermón, que se hace mención que bajaron los 200 ángeles de Dios y vieron hermosas a las hijas de los hombres y las tomaron como esposas, y de ahí salió la famosa raza de gigantes, hijos de Anak, que está referido en la Biblia. En el monte Hermón, si lo ubicamos en coordenadas, está en el paralelo 33, ¿no? Sur, paralelo 33, norte. Entonces, en Roswell también hay una simbología con el número 33. Entonces, ¿qué cosa se está entendiendo? ¿Qué cosa venimos a entender? Que de alguna u otra manera es una especie de llamado a la conciencia del ser humano. Las experiencias de contacto es una llamada de atención a la conciencia del ser humano, igualmente que los agroglifos que hay, ¿no? en Inglaterra, en Irlanda, y todos los fenómenos que están ocurriendo en el planeta entero. No, es que yo he vivido contigo el 26 porque recuerdo que cuando estuvimos la anterior vez, el día 26 de julio, que por eso yo quería venir simbólicamente un 26, no se pudo, pero
pero yo te llamé, no te dije, te pregunté, no sé. Fernando, ¿qué tanto con el 26? Porque mira, éramos 26 personas, las 6 del 26 de julio, me compré mi pasaje el 26, no sé qué, entonces me llamó la atención y yo te pregunté, es que Rafito, el 26 es curioso. Y eso no fue una coincidencia que yo te pregunte eso, o sea, es algo bastante raro, ¿no? Curioso que justo se me aparece el 26 como diciéndome, ¿no? Pregúntale a Fernando y tú me dices esto, ¿no? Y ahí yo dije, wow, ¿no? Fue algo bien simpático, ¿no? Bueno, y es porque justamente el ser humano a nivel científico ya está entendiendo, Yo sentí como un mensaje, como una señal. Claro. Estás ahí en una buena... Estamos entendiendo de que todo es un plan, todo es un proyecto, ¿no? Digamos, pues venido de las estrellas, las construcciones, los lugares de civilizaciones antiguas han sido construidas en determinados lugares, las pirámides, etcétera, etcétera. Todo obedece a un plan, a un proyecto. Y todo ese plan y ese proyecto guardaría el propósito de llamar la atención a la conciencia del ser humano, para que de alguna manera en estos tiempos tenemos la posibilidad de dar el gran cambio como especie. Bueno, con esto del recalentamiento y todo del planeta, se va entendiendo de que el ser humano no tiene muchas posibilidades. O cambiamos realmente a nuestra forma interior, o nos interiorizamos realmente, o corremos el riesgo de desaparecer, ¿no? Bueno, sí. Ahora te preguntaba también esto o hacía referencia, ustedes están viendo mientras tanto algunas imágenes en pantalla de nuestras experiencias, algunos videos también de ovnis, obviamente, de estas naves, y justamente te quería preguntar al respecto de que, y nos compartiste vía WhatsApp, lo pasamos también, tuviste hace poco una salida y justo un amigo que tenemos en común estuvo contigo y logró filmarlo con una cámara infrarroja a un avistamiento, ¿no? Lo vamos a ver también en pantalla. Si nos puedes resumir brevemente o lo que tú quieras contarnos sobre ese avistamiento, ¿por qué sí fue un avistamiento? ¿No? Hay unos detalles ahí interesantes. Bueno, dentro de todo esta experiencia de contacto que dura más de 20 años, de hecho mis experiencias son desde cuando yo tenía 7, 8 años de edad, y eso lo he contado en muchas conferencias, en lugares. Las comunicaciones telepáticas han sido recurrentes durante todos estos años, y es así donde yo me encontraba con una familia en el Cusco el año pasado en diciembre, y es ahí donde a mí telepáticamente me dicen hacer una salida el 20-21 de abril con un grupo de gente que iba a haber una salida de contacto. Es así que yo les hago comentario a las personas que estábamos en el Cusco, y obviamente ya cuando vine a Tacna les hice mención a algunas personas amigas que había esta invitación de parte de esta inteligencia no humana, por no poner nombres, y es que acudimos a esta salida sin pensar que este amigo pues en común llevaba pues esta cámara infrarroja por la cual podía filmar esto, ¿no? Y para sorpresa nuestra, claro, pudimos ver los objetos. Hubieron 3, 4 objetos que estuvieron a muy baja altura, estuvieron más de una hora ahí estacionados prácticamente encima nuestro. Pensábamos que eran estrellas muy grandes, pero que estaban estacionadas hasta cuando una de ellas empezó a moverse. Estaban quietas. Efectivamente, y llamaba la atención porque nuestros hijos, iban algunos de nuestros hijos ahí, nos decían, mira esa tremenda estrella, ¿no? Está hace rato, y sí, la veíamos ahí estacionada, parada, pensábamos que era una estrella, pero ahora como los cielos están cada vez más extraños, también más luminosos, con más estrellas, pensábamos que era una estrella. Sin embargo, con el pasar de los minutos, pasaron más de 20, media hora quizás, de pronto esa estrella que estuvo parada durante más de media hora, o la vimos ahí, empezó a moverse muy lentamente, empezó a descender, y es ahí donde pudimos ver que dio la vuelta prácticamente a todo el contorno del campamento donde estuvimos, todos mirando atónitos el objeto. Para esto habían 2 objetos más que estaban en otras direcciones, pero el amigo Juan es el que tuvo pues la delicadeza y la intuición de sacar su cámara infrarroja y poder registrar así el evento. Y una pregunta, o sea, ¿esta luz la veían también con el ojo directamente, o sea, fuera de la cámara, o se veía más intensa con la cámara infrarroja? ¿Tú que has visto, que has estado en la experiencia? No, más intenso se veía directamente, porque estuvo muy cerca, sí. Estuvo muy cerca, ¿no? Entonces, eso demostró también, se acordaron ahí de la invitación que yo les hice con casi una antelación de más de 3 meses, los amigos que fuimos, se acordaron, y confirmando y verificando de alguna manera pues de que el contacto es real y que no es una invención, no es un invento.
y que se dio, ¿no? Y con todo respeto, Fernando, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Y para qué? ¿Para qué te dicen, por ejemplo, te voy a hacer dos preguntas, una más adelante. ¿Para qué te dicen, no, bueno, vamos a aparecer? O sea, es como para decirte, mantenemos todavía el contacto con los humanos, contigo, con Tacna, es con algún propósito, hay un mensaje, no hay ningún mensaje. O sea, ¿para qué aparecen? ¿Para qué te dan, vamos a estar en tal hora y van? Ahí te entregan información, les entregan cristales de cesio, de cuarzo, no sé cómo es. Explícanos. No, por la misma experiencia, creo y sostengo de que el objetivo es un llamado a la conciencia. Y que venimos de alguna manera pues con un programa de vida, ¿no? Que en mi caso me tocó vivir este programa de vida, en el cual no han sido avistamientos de cuando tenía 7, 8 años, 10 años, mi primer avistamiento, sino durante toda mi vida prácticamente he venido investigando, curioseando y viviendo también experiencias de esa naturaleza, en donde de alguna manera obviamente obedece a un plan mucho más grande, ¿no? Que abarca ya no solamente a mi persona ni a las personas que fuimos a esta salida, sino abarca, como te decía, a la especie humana. Okay. Hay una atención, hay un interés definitivamente en estas inteligencias no humanas, en el desarrollo de la humanidad y principalmente en su conciencia. Por eso lo importante de que el ser humano tiene que tomar esa conciencia propia de manera personal e individual y no parcializarse ni con una cosa ni con otra cosa. No es cuestión de creer que son buenos o creer que hay malos, no. Que nuestra realidad esté más allá de los buenos y de los malos, que nuestra realidad sea independiente de ambas posibilidades. Claro, me suena claro, el creer que son buenos o malos, me suena humanizar demasiado un mensaje de unas inteligencias que no son humanas. No sé cómo venía diciendo, ¿no? Así es, y de hecho dentro del margen de posibilidades tenemos que considerar que hay entidades que están también manipulando a la sociedad humana a través justamente de sectarismos, de fanatismos, y justamente esos fanatismos y sectarismos se da cuando el ser humano solamente cree las cosas y de buen corazón y simplemente se parcializa en creer algo y no ha vivido una experiencia propia. Por eso, mejor si no hemos vivido ninguna experiencia, es mejor no tocar el tema y no meternos en algo que no hemos vivido, no porque sea bonito, porque esté de moda, porque sea New Age, no. Ahora, volviendo ahora sí la última pregunta con respecto al avistamiento que tuvo el amigo aquí cerca a la avenida Billinghurst. Me decías que atrás está el cerro Inti-Orco, y alguna vez te escuché explicar un poco sobre el Inti-Orco, porque Inti es sol, Orco pues es creo cerro o algo así. O sea, hay una historia ahí en este sitio, es arqueológico, es algo. ¿Qué pasa en este cerro? Claro, lo interesante a nivel alienígena, como nos gusta. En mis investigaciones lo interesante está de que el nacimiento de Tacna se da por una comunidad que vivía al lado del lago Titicaca. Y esta comunidad, me parece que es el cacique Wilca, no recuerdo muy bien el detalle, invoca a Dios, al dios Huiracocha, y le dice, ¿qué debo hacer? Y el dios Huiracocha se le presenta y le dice, tienes que crear 3 lugares, tienes que fundar 3 lugares. Ya, ¿y cuáles? Y hace toda una migración y viaja con su comunidad y van a un lugar y encuentra el lugar y le dice, y se le aparece el dios Huiracocha y le dice, este es el lugar y le vas a llamar Sama, que es aquí, vemos pues esto de Sama, hay un sitio acá que se llama Sama, ¿no? Es el primer lugar. Continúa el cacique viajando y llega hasta otro lugar donde le dice, el dios Huiracocha se le vuelve a aparecer y le dice, este es el segundo lugar, lo vas a llamar Luku Ujma, que es el valle de Locumba. Y falta el tercer lugar donde te quedarás a vivir. Y va por ese lugar y se pierde, se extravía y sufre, y en una desesperación dice, estoy perdido, y pide pues al dios Huiracocha que se le aparezca. Y efectivamente el dios Huiracocha, o el sol Huiracocha, sale detrás de un cerro y le dice, este es el lugar donde finalmente te has de quedar, y le vas a llamar Tacana, que es pues valle seco, que es lo que significa Tacna. Y entonces este cacique, en conmemoración a esa manifestación de este sol Huiracocha que sale detrás del cerro, le pone nombre al cerro y le llama Inti-Orco, que significa pues el cerro por donde sale el sol, pero curiosamente por ahí no sale el sol.
más bien se esconde el sol. Sí, ahí se esconde el sol, es lo que te iba a decir. O sea, yo justo ayer estaba justo por ahí y seguro en la filmación ven que hay contraluz y que el sol se esconde por ahí, ¿no? O sea, Y eso queda pues como leyenda, ¿no? Aquí en... justo por ahí, ¿no? Se esconde, o sea, es el tránsito exacto, ¿no? Efectivamente. Intiorco. Ahora, Tacana, ¿no? Hay que cambiarle el nombre entonces a Tacna, su verdadero nombre. Tacana. No, pero con todo el respeto que se merece la tradición y todo, da la impresión de que, o sea, este hubiera sido como una experiencia medio ovni, ¿no? Bueno, si lo llevamos, si lo llevamos a la casuística pues del fenómeno ovni, digamos los síntomas y las características de esta narración son muy peculiares y muy similares a muchas otras actuales que tenemos de contacto, ¿no? Actuales y pasa porque me hace acordar esta caminata de Moisés por el desierto y que los llevaba a la nube, bien parecida, ¿no? Sí, pues. Medio bíblica Sí. ahí la situación. Y déjame decirte que lamentablemente aquí en Tacna muy poca gente conoce eso. Así, A pesar que está escrito en un libro acá de las tradiciones de Tacna, pero en el colegio no nos enseñan eso, por ejemplo, en la historia de Tacna, ¿no? Nos enseñan de la guerra con Chile y todo eso, ¿no? Pero la parte espiritual que Tacna, esa tradición que tiene, pues, no es casual. O sea, es una ciudad fundada por el dios Inti, por lo menos, ¿no? Por el... mira, qué curioso. Y ahora, otra que dijiste, otra pregunta, ya como para ir cerrando también, era que tú has recibido comunicaciones. ¿Cómo se recibe una comunicación? Si nos puedes comentar algunas formas. En tu caso ya sabes que es un poco probado, pues, obviamente porque a través de tu experiencia ya reconoces, ¿no? Pero una persona que está viviendo su propia experiencia, su propio proceso, ¿cómo reconocer? ¿Cómo vienen estas intuiciones? ¿Vienen por mensajes, en un sueño, telepáticamente? ¿Cómo es esto? Bueno, los mensajes o las comunicaciones son múltiples. Se pueden dar a través de los sueños, que es la forma más principal o más común que he podido vivenciar. También la escritura automática o también la telepatía. Ahora, estas entidades tienen tanto desarrollo de su parte espiritual, digámoslo así, o de su mente, que tienen un manejo de energías mucho más amplio por el cual ellos se pueden comunicar con el ser humano a través de su mente, a través de su intuición o a través de sus emociones o a través de sueños o físicamente también si es que ellos lo desean. Entonces, y no necesariamente la persona, déjame decirte, no necesariamente la persona es consciente que está siendo guiada o que está siendo, contactada, salvo pues que tengas práctica, digamos, en esto, sea muy común, muy repetitivo, en donde empiezas a diferenciar que realmente hay una mente ajena a la tuya que está dirigiendo de alguna manera tu vida, habría que tomar muy en cuenta también que eso está de un pelo con lo que es la esquizofrenia también, ¿no? No, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, hay ideas a veces que tengo que no son mías. Claro, y que pueden ser del inconsciente colectivo o de repente de una inteligencia no humana. Vaya uno a saber. Bueno, porque alguna vez que yo vi un ovni o algo, he sentido, claro, como una idea o como algo, como una conversación conmigo mismo, más que una telepatía, ¿no? Que me digan, no, pero sí se cumplió porque luego vimos cosas, entonces algo muy sutil, ¿no? A veces como que pareciera que me estoy hablando a mí mismo, pero yo decía algo raro y aparecieron unos ovnis, entonces, no sé. Ahora, a través de los sueños, también, ¿cómo es este mundo de los sueños? ¿Has seguido investigando? Bueno, el mundo de los sueños está prácticamente demostrado. Hay esta asesora de la NASA, Giuliana Conforto, italiana, astrofísica, que es una de las pioneras que hizo mención de que en las Naciones Unidas, que dijo que la ciencia había demostrado ya el plano astral, por el cual se dan pues las experiencias con extraterrestres, con ángeles o experiencias. El plano astral existe. Existe, pero los científicos no lo llaman como plano astral, lo llaman zona de intervalo. Y es en esa zona en donde se dan este tipo de experiencias, ¿no? Entonces ya está demostrado científicamente y ellos lo investigan. Entonces por eso alguien se sueña algo y se cumple después, algo así. Y no, esos serían sueños premonitorios. Existen, digamos, tres tipos de sueños. Un sueño premonitorio, un sueño normal, que es el registro de tu subconsciente de lo que has visto en televisión, escuchado, conversado, la calle, la vida cotidiana. Existe una segunda parte que vendría a ser una especie de ensueños, sueños premonitorios, que sería un sueño con mensaje. Mucha gente se sueña de repente que soñé con la abuelita que me dijo que no vaya a la esquina porque me iba a pelear con el vecino.
Eso he soñado. Y no hice caso y fui a la esquina y me peleé con él. Se cumplió el sueño. Sí. Son sueños premonitorios. Tiene que ver con la intuición también y con tu propia conciencia. Pero aparte de estos dos, existe una tercera fase, que sería, ya no son ni sueños ni ensueños, serían experiencias astrales. Experiencias en plano astral. O sea, experiencias ya reales. Reales, que es lo que fundamenta, por ejemplo, en muchos casos, la investigación del fenómeno de la ayahuasca o el desdoblamiento. Entonces ya no son experiencias creación de tu mente o de tu subconsciente, son experiencias reales en las cuales puedes tener acceso a otro plano de conciencia, un plano en donde no existe obviamente el tiempo, ¿no? Qué interesante. Bueno, igual tener un sueño premonitorio es una cosa medio extraña y totalmente ya prueba de que hay algo más, no solamente lo físico y punto, ¿no? O sea que, o bueno, mejor dicho, lo físico se extiende hacia otras fronteras que deberíamos entender, otras dimensiones, ¿no? Justo hay una subidita por acá, hay como un edificio medio abandonado, no sé si lo has visto, bien alto. Y ayer pasé, ¿no? Y justo pasé y lo miré. Y hoy día me soñé en ese edificio, entrando con mi reportera y entrevistando a un señor. Y salieron fantasmas y todo, claro. Y yo dije, ya, me soñé en el edificio porque lo vi ayer. Me impresionó verlo tan abandonado. Parece, ¿no? Medio fantasmal, parece, ¿sí o no? Y bueno, y si los fantasmas, pues, se ve por fiestas patrias, acá hay mucho fantasma en Tacna también, en lugares fronterizos, principalmente donde ha habido conflictos. Hay mucha actividad, acá hay muchísima actividad paranormal. Claro que sí, claro. Mira. No, y te comentaba eso porque, claro, mientras yo lo entrevistaba salían fantasmas y cosas, pero eso no es lo raro, sino que el día de hoy, justo estando con Fernando, me empezó a llamar un señor X digamos que es familiar directo de esta persona con la que yo me he soñado grabándolo, ¿no? ¿Es el que viste esa llamada? Es así, cuando estamos en movimiento y obviamente movidos por esta investigación y por estos temas, definitivamente se da esa suerte de sincronías, de casualidades provocadas, obviamente por una inteligencia superior, en las cuales pues empezamos a tener también experiencias y también... O tu propio supraconsciente, como le dicen, ¿no? Claro que sí, claro. O sea, tuyo, ¿no? Tiene que ver nuestra conciencia, tiene que ver con todo. Y también tenemos acceso de alguna manera pues a una suerte de conocimiento mayor o de sabiduría, que es finalmente el entendimiento de la propia vida, ¿no? Muy bien, Fernando. Dos preguntitas para cerrar entonces. ¿Cuántos años ya vives acá, Fer? Año 80, 81. Ya. Sí. 80, 81, o sea, una gran cantidad de años. ¿Cuál es la importancia entonces de Tacna para el contacto extraterrestre? Es un lugar para la humanidad. Veo mucha actividad ovni. Es algo muy intenso, más tal vez que comparable solo a lo que pasa en Ica, porque en Ica veo mucho también. ¿Por qué? No, o sea, son lugares geomagnéticos nomás, nada más. No hay nada especial en sí, no es el lugar en sí. Lo que tiene que ver son las conciencias. ¿La gente entonces? Claro, las conciencias. El contacto se da por las conciencias, no por los lugares. ¿Qué quieren entonces los extraterrestres de los tacneños? No, volvemos al punto, es de la especie humana. De la especie humana. Por eso yo he estado mucho tiempo, he viajado muchas veces a Argentina, en la provincia de San Luis, allá. Una actividad ovni impresionante, y es totalmente casi anónima ese tipo de lugares, ¿no? Entonces nos vamos encontrando en el camino de nuestros viajes, vamos encontrando muchísimos lugares, pero el hábito no hace al monje, no porque Chucchuco hayamos tenido la experiencia en Chucchuco. Es el único sitio del mundo. Y vamos a ir, va a suceder, no. Lo que tiene que ver son las conciencias. Es la conciencia lo que ellos contactan y de alguna manera por eso se dan las experiencias de contacto. Bueno, pero déjame decirte igual que en Tacna siempre pasan casos un poquito más, o sea que si en Arequipa veo un ovni a 1 kilómetro, medio kilómetro, acá lo veo más abajo. Siempre acá pasan cosas un poco más, hay experiencias un poquito más fuertes. Incluso hasta tu propia experiencia con humanoides y otros chicos, ¿no? Que han visto por acá, gente que tal vez no conoces, ha tenido contactos, ¿no? Con seres, con ovnis. Aquí en Tacna un poco más, lo noto aquí. No sé por qué. No, algo habrá. Y hay muchos lugares, ¿no? Muchos lugares. Y solamente hay mucha gente también que ha vivido en otros lugares que no lo comenta. Eso es otra cosa, ¿no? Sí. Tal vez acá un poco más se comenta por también tu tema, ¿no? Como das conferencias y tú mismo nos has mostrado mucha casuística, muchos videos de ovnis, porque si no nos hubieras pasado eso, como que habría, pero no tanto, ¿no? Tal vez te han llegado muchas informaciones de acá, gente te busca. Claro, desde que empezamos a dar las conferencias aquí, muchísima gente he conocido también que ha vivido experiencias.
experiencias bonitas, experiencias desagradables también, porque déjame decir, el contacto es como la vida, ¿no? Hay cosas interesantes, cosas también que a veces dan mucho que pensar, pero que definitivamente, más allá de lo bueno y lo malo, la experiencia de contacto es como la experiencia de vida, y el ser humano tiene que vivir la vida con una mente amplia, ¿no? Sin parcializaciones, sin catalogar absolutamente nada. No existe bueno ni malo, existe solamente la vida. La vida no es buena ni mala, la vida simplemente es la vida, y es así como nosotros debemos vivir. Bueno, aunque esa podría ser la reflexión final, te invito igual a que nos comentes algo más, de pronto lo que tú quieras reflexionarnos. Siempre es un placer contigo conversar, Fer, porque a mí me cambias el chip, ¿no? Siempre vienes con una cosa, me volteas el tablero, me haces ver la cosa de un poco diferente, ¿no? Como tú dices, eso no parcializarse es algo que, claro, ¿no? O sea, la gente está en un lado, en otro. Pero bueno, al margen de esta reflexión tan interesante en la cual se ha centrado un poco la conversación, si tienes algo más para compartir con nosotros, alguna novedad, algún mensaje, algo que se venga, o quieres aprovechar estos minutos para decirnos algo más. No solamente que todos estos acontecimientos que se están dando en el mundo entero, a nivel político, religioso, psicológico, emocional, educativo, no es otra cosa que el desbalance justamente de la conciencia de la humanidad. El ser humano hemos intelectualizado la vida y nos hemos abocado a muchísimas cosas, menos a lo más importante, como lo dijo alguna vez Albert Einstein, ¿no? Dijo, la educación le enseña al ser humano de todo, absolutamente de todo, excepto lo más importante. Entonces debemos prestar atención quizá a estos pensadores, a esta gente científica de antes, Aristóteles, Sócrates, no sé, Platón, Oscar Wilde. ¿Qué es eso más importante? Y eso más importante quizá es justamente esa conciencia que tenemos, esa conciencia infinita, esa conciencia espiritual, esa conciencia que definitivamente pareciera ser que les llama la atención también a estas inteligencias no humanas, y que es algo único justamente, es algo único en el universo, es algo único en todo este espectro del universo en el cual nos encontramos, y que nosotros, por estar sumidos en la vida cotidiana y materialista y consumista en la cual nos encontramos, perdemos la posibilidad de vivenciar algo trascendental que realmente justifique pues, nuestras vidas, porque hemos minimizado la vida, y la vida no es solamente comer, dormir y producir, la vida es muchísimo más que eso, ¿no? Y es vivir intensamente cada uno de los instantes y vivirlo de una manera pues fundamentada en esa parte interna, en la interiorización, en la reflexión constantemente. No debemos creer a nada ni a nadie. Debemos siempre mantener una mente abierta a todas las posibilidades. Bueno, muy bien, muchas gracias, Fernando, gracias por tus palabras. Y vea, para cerrar ahora sí, en verdad, ¿hay alguna novedad con respecto a tus libros? ¿Vas a sacar algo nuevo? ¿O nos puedes recordar alguno que esté ahí que quieras comentarnos? Bueno, los que estén interesados en Arequipa tienen ahí por Alborada Cósmica, que es mi tercer libro. Estoy en un cuarto libro haciendo, poco a poco hay muchas cosas también. Todo esto del contacto es algo que ha venido cambiando desde los primeros años de mi experiencia a la fecha. Ha cambiado entonces un poco tu perspectiva. Claro que sí, y porque tendría que ser así. Y yo creo que de eso se trata desarrollo, porque no podemos seguir pensando de la misma manera como pensábamos hace 20 años. Entonces, hay muchas cosas que he venido cambiando, mi forma de investigar, hay muchas evidencias, muchas pruebas también en este tiempo que han modificado también mi forma de ver las cosas, que eso es lo que estoy plasmando en este último cuarto libro que estoy haciendo pronto a publicar, y que bueno. O sea, sí estás entonces y que lo vamos ya practicando. Así es. Así es, y que ¿tiene nombre todavía? Todavía no tiene. Tiene varios nombres, pero todavía no tiene un nombre especial. Excelente, estaremos entonces ahí. Y bueno, lo pueden encontrar en donde trabajo, en la tienda de imágenes. Vamos a poner de repente la dirección, o aquí en Arequipa, ¿no? Los que estén en Arequipa nos ven en Arequipa, pueden adquirirlos, y si están en Tacna, pues que te busquen, ¿no? Que te busquen. Muy bien. Les agradezco entonces la atención prestada. ¿Algo más? No, también. Sí, Rafito, muchas gracias por este contacto. No, y bueno, seguimos en contacto, seguimos investigando, seguimos descubriendo muchísimas cosas más, y que te vaya bien en todas tus investigaciones. Y bueno, y los ovnis me han traído, pues, porque si no venía. O sea, ha sido en buena hora que se han aparecido para poderte ver. Y tú lo viste el video, pues ya lo compartí. Interesante, ¿no? Y es un video interesante, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Que sirva pues ese contacto para que todos nos contactemos con todos, pues, ¿no? Por algo será. Muy bien, gracias. Pueden suscribirse también al canal y compartir el video desde Tacna. Yo me despido con mi amigo Fernando Bendezú. Nos encontramos entonces en un próximo programa.